Este es un discurso del Rebbe Rabbi Menachem Mendel Schneerson del año 1984. Este discurso está basado a su vez en un discurso hasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman del Yadi, del año 1802. En este discurso, el Rebbe nos explica un proceso específico en la vida de Abraham, una especie de momento crítico que hay un antes y después de ese momento. Y ese momento es la circuncisión de Abraham, el Bris Mila, la circuncisión de Abraham. Antes de la circuncisión, Abraham se llamaba justamente Abram. Ram, son 4 letras, Aleph, Beis, Reish, Mem. Ab significa padre y Ram significa muy elevado. El mundo entero, como el rey va a explicar, estaba en un estado, vivía en una estructura y sistema de un extremo elevado nivel espiritual, en donde recibían energía divina de lo más elevado de Dios. ¿Cómo vamos a explicar? Gesed, Rav Gesed, la bondad más profunda de Dios. Por eso, incluso si se comportaban mal, continuaban con vida. Después Dios trajo el diluvio, etc. Ok, esta es otra cuestión. Pero el punto es que el mundo recibía energía divina de un nivel espiritual divino extremadamente elevado, bondadoso. Esto es antes de la circuncisión de Abraham. Después de la circuncisión de Abraham, ya no se llama Abraham, se llamaba Abraham. Hay una hey, una letra adicional al nombre de Abraham a partir de la circuncisión, en cuyo caso la Torá misma explica, en Parshas Lech Lecho, era Av Hamoin Goim. Abraham se convirtió en un padre de muchas naciones. Tenemos que entender cuál es el proceso, qué significó, por lo menos esto es una explicación, el proceso de la circuncisión que transforma a este personaje, Abraham, en Abraham, algo elevado, en Abraham. Ahora es padre de muchas naciones. ¿Qué relación hay entre la circuncisión y ser padre de muchas naciones? Vamos a ver. Este Maimer de vuelta, este discurso, 1984, Parshas Lech Lecho, está basado en un versículo de la Parsha, justamente en Lech Lecho. Ani hine brisi itach, le ab hamon goim. Yo, dice Dios, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchas naciones. Esto es lo que Dios le dice a Abraham tras hacerse la circuncisión. Y es sabido, aquellos que son precisos nuestros Rebbeim, el Alter Rebbe, principalmente hablando, Rabbi Shneur Zalman del Yadi, en el discurso hasídico con este mismo comienzo, que es un discurso hasídico del año 1802, que fue impreso en el libro de discursos hasídicos 1802 en la segunda porción, y hay de hecho varias versiones de este discurso hasídico en ese mismo libro. Básicamente hay 2 versiones ahí, y también hay una versión en otro libro, Oratoiro. Oratoiro es un libro del Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, nieto del Alter Rebbe, que escribe que este asunto que el Alter Rebbe explica en estas diferentes versiones de este discurso hasídico sobre cómo Abraham era padre de muchas naciones, el Tzemach Tzedek explica que el Alter Rebbe escuchó esta idea de su maestro, el Magi de Mezrich, el segundo maestro hasídico. ¿Cuál es la relación entre estos dos asuntos? De que cuando Abraham se corte el prepucio, que en hebreo se dice orla, que en términos bien simples, y de esto se va a hablar en el discurso también, está el miembro básicamente del hombre, y el prepucio cubre al miembro. Lo cubre, lo tapa, y la circuncisión consiste en cortar el prepucio y, por así decir, revelar, destapar el miembro del hombre. Entonces, ¿cuál es la relación que hay de que cuando se circuncide a Abraham, entonces será padre de muchas naciones? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y el punto central de la explicación, el núcleo de la explicación, que está justamente traída en esos discursos hasídicos, de acuerdo a todas las versiones, porque de vuelta hay varias versiones de ese discurso hasídico del Alter Rebbe, y como su nieto el Tzemach Tzedek lo explica, etc. Todo lo que se trae ahí, la nekuda, se dice, el núcleo y punto central, es que Abraham Avinu, nuestro patriarca, su cualidad, es decir, cuál era la naturaleza y la que expresaba Abraham Avinu aquí abajo en este mundo, era la cualidad de Gesed, bondad. Como está traído en las explicaciones Midrashim de nuestros sabios en términos sencillos, Abraham era un buen tipo, como quien dice. Y en particular, desde la perspectiva más profunda, como dice el Midrash, que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, David, el rey David, corresponden, expresan, simbolizan la carroza suprema divina, la visión de Yehezkel, Merkabah, etc. Y Abraham era una carroza para la cualidad de Gesed, de bondad. ¿Qué significa ser una carroza? Así como la carroza sigue al conductor y expresa
va hacia donde el conductor quiere que vaya y no tiene su propio libre albedrío, su propia voluntad, sino que la carroza sigue a donde el conductor y los caballos van. Y obviamente los caballos van donde el conductor va, etc. El punto, esta es la idea de una carroza. Abraham expresaba en una carroza para la cualidad de bondad divina. Y como dice en el Sefer HaBohir, un libro de Kabbalah, uno de los primeros libros de Kabbalah, que la cualidad divina de bondad, por así decir, se quejó a Dios y le dijo: desde los días en que Abraham está en la tierra, yo no necesité hacer mi trabajo, porque Abraham está ahí en la tierra haciendo mi trabajo. Es decir, expresaba la cualidad divina de bondad. Del lenguaje que dice este libro, el Sefer HaBohir, desde los días en que Abraham está en la tierra, suena incluso desde antes de que Abraham se haga el bris, la circuncisión. Es decir, desde que Abraham está en la tierra, yo no tengo que hacer nada, dice la cualidad divina de Gesed, de bondad. Pero evidentemente tiene que ver con la vida de Abraham y no necesariamente el momento crítico, por así decir, en la vida de Abraham en donde se hace la circuncisión. De aquí se entiende que el asunto de Abraham, más allá de la circuncisión, el asunto de Abraham es la proyección de la bondad divina aquí abajo. Por esta razón, bajaban entonces en la época de Abraham, que es la época de Noah, Shem, Eber, todos los personajes que estuvieron en el diluvio, post-diluvio, etc., en el momento histórico de la vida de Abraham, entonces había almas muy elevadas incluso que se investían en las naciones del mundo. Es decir, había no judíos de un nivel espiritual muy elevado. ¿Por qué? Esto es lo que trae el Alter Rebbe. Después el Rebbe lo va a explicar un poco más en detalle. Porque la proyección de la bondad divina es a través de un nivel que se llama Yesoid. Yesoid significa fundamento, que cuando uno observa la configuración, digamos, desde una perspectiva específica, porque se puede ver de diferentes maneras, pero desde una perspectiva específica, la configuración de las emanaciones y expresiones divinas, Gesed, Gvura, Tiferes, bondad, severidad, belleza, etc. Yesoid representa el bris, justamente representa el miembro del hombre y de la mujer, justamente, y se llama fundamento. Pero bueno, la proyección de la bondad divina es a través de este nivel que se llama Yesoid, y por cuanto entonces, en la época de Abraham todavía no estaba circuncidado, entonces Yesoid, ese nivel espiritual, estaba, por así decir, tapado por la orla, por el prepucio. Entonces tenemos, es como si dijésemos una persona, es un ejemplo nada más, una persona como Moshe Rabbeinu, una persona que es tartamuda, o una persona que no puede hablar porque tiene algún problema. Entonces, la cualidad de habla, el intelecto, las ideas, las emociones están plenas, completas. Esta persona no es que es tonta porque no puede hablar, no, es una persona extremadamente inteligente. Incluso Moshe Rabbeinu no podía hablar, pero era Moshe Rabbeinu, hablaba con Dios. Entonces, aquí estamos hablando de la plenitud del alma, la plenitud intelectual, la plenitud emocional, pero hay un problema de comunicación, cómo expresar esa plenitud. Entonces, la idea que el Rebbe está diciendo en el ejemplo que yo estoy dando, no está en el discurso, es toda la proyección de la bondad divina es a través de Yesoid, justamente a través de este nivel que se llama Yesoid. Pero si Yesoid está oculto, tapado por, de vuelta, la orla, el prepucio, entonces no se puede expresar en forma plena, se expresa en forma oculta, tapada. Es como la persona que tiene el intelecto, tiene las ideas, pero no las puede expresar. Entonces, volvemos al discurso. Por cuanto entonces Abraham todavía no estaba circuncidado, entonces no había una separación entre orla y yesoid, entre el prepucio y el miembro propiamente dicho, estaba todo mezclado, era todo una sola cosa. Y por lo tanto se proyectaba la bondad divina también en aquellas personas que tienen relación con el prepucio, es decir, las naciones del mundo. Las naciones del mundo en varios lugares en el Tanaj, aquellos que no son judíos, se llaman Arlei Leiv. Personas que tienen el prepucio del corazón, el prepucio mismo en el miembro propiamente dicho, etc. Que representa este ocultamiento que lo que representa es que está todo mezclado. El bien, el mal, lo que tapa, lo que no tapa, miembro, prepucio, esto es todo una sola cosa. Está todo mezclado. Entonces, este es el primer capítulo del discurso, donde el Rebbe trajo el núcleo de la explicación del Alter Rebbe. Hasta Abraham, hasta antes de la circuncisión estaba tapado el miembro, había una mezcla entre miembro y prepucio, entre fruto y cáscara.
se llama peri, fruto, klipa, klipa significa cáscara, estaba todo una sola cosa, todo mezclado, entonces había grandes almas, elevadísimas, espiritualmente hablando, que también pasaban por las naciones del mundo. No eran todos, entre comillas, judíos, ni siquiera existía el judaísmo, esa es la verdad, pero no eran todos como Abraham, no eran todos como Noé. Había otros personajes en otras naciones del mundo que eran grandes personajes espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la bondad divina se expresa a través de Yesoid. Yesoid estaba tapado, mezclado con clipa, con cáscara, con prepucio, y por lo tanto había grandes personajes de las naciones del mundo. También estaba todo mezclado. Todo igual. Ahora bien, para explicar este asunto, el hecho de que antes de la circuncisión había una proyección de almas muy elevadas, Tzadikim Muflagim, dice el Rebbe, grandes, increíbles, impresionantes, justos, también en las naciones del mundo, trae el Alter Rebbe. El Rebbe está trayendo de un discurso jasídico del Alter Rebbe, en una de las versiones de este discurso, el ejemplo de Mesushelach, Matusalén le dicen, Mesushelach. Y Mesushelach, de hecho, fue una de las personas que más tiempo vivió en el mundo. Quiere decir que si hablamos de proyección de bondad divina sobre alguien, pues Mesushelach es el ejemplo más claro. Es el tipo que más vivió, 969 años. Y podríamos decir, esto el Rebbe lo agrega, no está en el discurso original del Alter Rebbe, que en los tzadikim, en los grandes e impresionantes justos mismos, es un ejemplo impresionante. El hecho de traer un ejemplo de Mesushelach no es un ejemplo de un personaje más. Ah, mira, este tipo vivió mucho. No, dentro de los ejemplos que se podían traer, este es un ejemplo increíble, dice el Rebbe. ¿Por qué? Porque en adición al hecho de que vivió el número de años más grande de toda la humanidad, que esto indica una proyección de bondad divina, etcétera, sobre esa persona, sus actividades, las actividades de Mesushelach en el mundo, no eran solamente consigo mismo, sino que también él actuaba con la generación, con las personas de su generación, las personas de la generación del diluvio, que eran malvados, etcétera. O sea, ¿con quién trabajaba? ¿Cuál era el material, la materia prima que él tenía para trabajar? Siendo un tzadik, siendo una persona justa, una buena persona, etcétera, para influir sobre los demás. ¿Con quién trabajaba? Con lo peor de lo peor, la generación del diluvio. Personas malvadas. Y como es sabido que Dios evitó traer el diluvio, los 7 días de duelo de Mesushelach, o sea, cuando se murió, 7 días después vino el diluvio, pero Dios retuvo el diluvio, lo atrasó con el objetivo de que Mesushelach no tenga que pasar por esta cosa. Y más aún, 7 días después del el Aveilus, el duelo de Mesushelach, recién ahí vino el diluvio, que ni siquiera se ha afectado el duelo de la generación por este gran tzadik. Es decir, que no solamente que en su vida física en este mundo Dios atrasó el diluvio, sino que incluso después de su muerte se atrasó el diluvio por causa de él durante 7 días, a pesar de que la situación mundial era una situación en que estaba llena la tierra de robo y asesinato, etcétera, terrible lugar. Era la forma más baja todavía, peor todavía, que la generación de la Torre de Babel. Como está explicado en las palabras de nuestros sabios, o sea, la generación del diluvio era peor todavía que la generación de la Torre de Babel. Y aún así se atrasó el diluvio por causa de él durante 7 días. Y este atraso del diluvio no era solamente aquí abajo, específicamente hablando, físicamente hablando, la lluvia que caía, el diluvio, etcétera, sino que incluso en todo el Seider Ishtal Sheluz, espiritualmente hablando, se atrasó el diluvio. En toda la cadena de mundos, porque si acá llueve, es porque espiritualmente hablando está lloviendo, sea lo que fuera que quiere decir, no importa, porque el diluvio ocurrió en todo el Seider Ishtal, en toda la cadena de mundos, entonces se atrasó el diluvio, incluso espiritualmente hablando, por causa de Mesushelach, que dice que el rey está explicando qué impresionante es traer el ejemplo de Mesushelach como un gran no judío que fue un increíble tzadik, increíble, al punto tal que se atrasó el diluvio en vida, se atrasó el diluvio en su muerte, etc. Más aún, todo este tiempo que se atrasó el diluvio por causa de Mesushelach, el mundo estaba en una situación de que si las personas hacían teshuva, retornaban, se arrepentían y retornaban, entonces iban a hacer lluvia de braja, de bendición, no iba a haber diluvio. Es decir, iba a ser la plenitud de la bendición, total, una gran bendición, todo por causa de Mesushelach. De todo esto se entiende cómo es que antes de la circuncisión de Abraham, el mundo tenía almas extremadamente elevadas, porque había una proyección de la bondad divina que trascendía todas las cosas, y esas almas se investían incluso en las naciones del mundo, incluso en personas que no tienen nada que ver con el judaísmo.
Más allá del tecnicismo de cuándo surge el judaísmo, la entrega de la Torá, no importa esto. El punto es la familia del judaísmo o lo que sea. Antes de la circuncisión de Abraham, el ejemplo más sobresaliente es Mesushelach, un personaje extremadamente elevado, como el Rebbe explicó. Próximo párrafo. Con esto vamos a entender el hecho de que justamente después de que se circuncidó a Abraham, Abraham se transformó, en Av Hamon Goim, en un padre de muchas naciones. Porque el concepto de ser padre de muchas naciones es que él es efectivamente padre. ¿Y qué significa Av? No solamente padre físico, papá y mamá, sino que también es gobernador por sobre ellos. Quien los rige, quien los dirige, quien manda por sobre ellos. Este es el concepto de un Av. De hecho, esto se aprende, acá el Rebbe no lo trae, pero esto se aprende en un versículo en Parshas Shmois o Parshas Voeira, que Dios le dice a Moshe Rabbeinu que él va a ser Av le Faroi, va a ser padre del faraón. ¿Qué significa padre del faraón? Si sos padre, sos padre. Si no sos padre, no sos padre. Si es tu hijo, bien. Si no es tu hijo, ¿qué estás diciendo que vas a ser el padre de él? Y la cuestión es, Rashi traduce ahí Av patroin. Interesante, es que en realidad es en arameo y es un lenguaje del Midrash, pero en español se entiende claramente un patrón. Vas a ser el patrón, el que maneje, el que gobierne por sobre el faraón. Moshe Rabbeinu va a ser Av le Faroi. Muy bien, este es el concepto que el Rebbe está trayendo acá. Después hay otra traducción más interesantísima, pero esta es la primera traducción que el Rebbe trae al respecto de qué significa que Abraham Avinu era Ab Hamoin Goim, padre de muchas naciones, o sea, patrón, el jefe, el que manda sobre muchas naciones. Antes de la circuncisión, por cuanto había una proyección de la bondad divina por sobre todo el mundo y había almas muy elevadas incluso para los... Este es el lenguaje del Rebbe. No sé por qué el rey hace esta diferencia. Grandes almas para los no judíos, para las naciones del mundo. Ya cuál fue la diferencia, no interesa. Me pareció interesante expresar el lenguaje del rey mismo. Por lo tanto, esto fue antes de que Abraham se haga la circuncisión. Había almas, de vuelta, Gesed, bondad para todo el mundo, y había almas extremadamente elevadas también en las naciones del mundo. Por lo tanto, Abraham no tenía tanto gobierno y tanto manejo por sobre el resto de las personas, por sobre el resto de las naciones. No era Av Hamon Goim, no era el patrón, el padre de muchas naciones. Y justamente cuando Abraham se hace la circuncisión, se separa el prepucio del bris, o sea, del miembro mismo, que es el concepto de Yesoy, fundamento. Ahora sí está revelado el bris, es decir, el miembro propiamente dicho, se separó la cáscara, la clipa, la impureza, el prepucio, la orla. Es decir, que las naciones del mundo ya no reciben más de la bondad divina, tal y cual es el pueblo de Israel, que de vuelta no existía el pueblo de Israel, al comienzo, Abraham era el primero. Lo que quiere decir es una cuestión espiritual, un momento en el tiempo que hace un cambio de un antes y después, a partir de donde, a partir de ese momento puede surgir un pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa la circuncisión? Que esto es lo que está explicando el Rebbe. La circuncisión significa la separación de lo que es cáscara, orla, prepucio, clipa, cáscara, de lo que es bris, pacto, fundamento, conexión con Dios. Entonces, a partir de la circuncisión, ya las naciones del mundo no recibían más de la bondad divina como el pueblo de Israel. Entonces ahí justamente aparece el concepto de Ab Hamon Goim, que Abraham, es un padre patrón de muchas naciones. Abraham era el Ab, el patrón, el que gobernaba por sobre el resto de las naciones. Y esto lo vemos también en Payos de Echleja, la guerra que hace Abraham contra los 4 reyes, que los 4 reyes vencieron a los 5 reyes, y sin embargo Abraham los venció a ellos. Y hay quienes, incluso el Midrash nos dice, Rashi lo trae en su comentario, era Abraham y Eliezer nada más, 2 personas luchando contra todos los 4 reyes, con todos sus ejércitos, etc. Ok, esta es la primera explicación del concepto Av Hamon Goim, padre de muchas naciones, y justamente a partir de la circuncisión, porque hay una separación. Es decir, la circuncisión de Abraham lo que generó espiritualmente es que la bondad divina que antes estaba repartida para todas las naciones, para cualquier persona, incluso había almas muy elevadas en las naciones del mundo, esta bondad divina se corta y pasa a ser dirigida a través de Abraham. Entonces Abraham mismo se transforma en Abraham Goim. Él era el que manejaba muchas naciones, porque a través de él se proyectaba la bondad divina en el mundo. No era ya disponible para todas las personas.
Este es lo que ocurre en el momento de la circuncisión de Abraham. Antes estaba repartida la bondad divina a todos y ahora se reparte a través de Abraham Avinu. Próximo párrafo, hay otra explicación del concepto de Avraham Goim, de que Abraham era un padre de muchas naciones, que era un padre para los conversos, la gente que se convierte al judaísmo. Y también este asunto, es decir, el asunto de la conversión, se genera a través de la circuncisión de Abraham. Es justamente a partir de la circuncisión que Abraham se transforma en un padre de los conversos. Y explica esto el discurso del Alter Rebbe, que ya explicamos anteriormente que antes de la circuncisión bajaban almas muy elevadas también en las naciones del mundo, como fue explicado. Y por esta misma razón no existía el concepto de la conversión antes de la circuncisión de Abraham. ¿Para qué se van a convertir? Si ya recibían la bondad divina. Por cuanto también las naciones del mundo tenían almas muy elevadas y por lo tanto no tenían ninguna razón ni ninguna voluntad de convertirse. ¿Para qué? Ya podemos acceder a la bondad divina más profunda y más elevada, incluso sin convertirse a lo que sea que era el judaísmo, monoteísmo, no importa esa cuestión. Lo que no es el caso después de la circuncisión de Abraham, que se genera un descenso en las naciones del mundo. Entonces, como explicamos anteriormente, ¿cuál era el descenso? El descenso es que antes estaba disponible para cualquiera la bondad divina más profunda y ahora tiene que ser a través de Abraham. Entonces, este descenso, esta misma es la razón por la cual tenían ahora un deseo de convertirse. Por sentir el nivel espiritual, que ya no tienen acceso a ese nivel, entonces ahora queremos ese nivel. Ahora sí lo necesitamos. ¿Cuál es el camino para obtener ese nivel? La conversión. Y con esto explica en el discurso jasídico lo que no encontramos muchos conversos de Ishmael. Ishmael representa a los árabes, a los musulmanes, etcétera. No encontramos que haya muchos conversos del pueblo árabe, etcétera, de Ishmael, porque Ishmael nació antes de esta circuncisión de Abraham y por lo tanto, a pesar de que también tiene el asunto de las almas elevadas, etcétera, y como dice nuestros sabios, que Ishmael salió de Abraham, etcétera, salió de Abraham, significa que no es como cuando una persona, un artesano, hace un recipiente. Tiene el recipiente propiamente dicho y tiene todas las sobras que van saliendo a partir de que la persona hace el recipiente, como un escultor que tiene que sacar un poquito de acá, sacar un poquito de allá, y todas esas sobras eran parte, digamos, del material original, la materia prima del recipiente, pero no son el recipiente propiamente dicho, son las sobras del recipiente, es lo que salió, por así decir, tras hacer el recipiente. Este es el concepto que nuestros sabios explican respecto de Ishmael como hijo de Abraham. Yitzhak, y la Torá dice, Yitzhak va a ser tu descendencia, no Ishmael. Ah, pero Ishmael era hijo de Abraham, ¿por qué no es la descendencia? Porque Yatza Mimen salió de él. No era que hay un involucramiento de Abraham en Ishmael, sino que el involucramiento de Abraham está en Yitzhak, que Ishmael salió de él. Como la escoria que sale, etcétera, tras refinar el oro, la plata, etcétera. Con todo esto, entonces, de vuelta. Ishmael nació antes de la circuncisión de Abraham. Antes de la circuncisión de Abraham, la bondad divina estaba disponible para todo el mundo. Y a pesar de que Abraham se hace la circuncisión y esto hace un cambio en toda la estructura del universo, en donde ahora la bondad divina se proyecta a través de Abraham, pero por cuanto Ishmael nació antes de ese proceso, entonces él tiene una relación con la bondad divina que se proyecta sobre él, incluso sin ser a través de Abraham. Vamos a ver las palabras del Rebbe. Por lo tanto, por cuanto Ishmael nació antes de la circuncisión, a pesar de que también tiene este asunto de almas elevadas, etc. Y como dicen nuestros sabios que Abraham salió de el Ishmael, con todo esto no encontramos muchos conversos de Ishmael, porque Ishmael nació antes de esta circuncisión. Y por lo tanto tiene algún tipo de relación con la bondad divina sin ser a través de Abraham. Lo que no es el caso con Esav. Esav era un hijo de Yitzhak. Entonces, si somos precisos en el lenguaje de la Toira, como yo mencioné anteriormente, porque en Yitzhak tendrás tu descendencia, le dice Dios a Abraham, en Yitzhak, pero no todo Yitzhak. Dentro de Yitzhak vas a tener algo que va a ser tu descendencia, ese es Jacob. Esav tampoco es llamado la descendencia de Abraham e Yitzhak. Nuestros sabios dicen, Abraham yatsa mimenu Ishmael. Abraham salió de él Ishmael. Yitzhak yatsa mimenu Esav. Salió de él Esav, con todo el ejemplo que mencionamos anteriormente, la escoria, etc.
La verdadera descendencia, el verdadero involucramiento de Yitzhak era en Jacob. Esaú salió de Yitzhak. No era el asunto central de Yitzhak. Entonces, volvemos. De Ishmael, por cuanto nació antes de la circuncisión de Abraham, antes de este proceso de que la bondad divina se proyecta a través de Abraham, entonces Ishmael tiene algún tipo de relación con la bondad divina, entonces no encontramos tantos conversos de Ishmael, porque provienen de, por así decir, otro espacio, otro momento estructural en la creación, en donde no requieren tanto la bondad de Abraham. Entonces no encontramos conversos, no tienen la voluntad de transformarse en judíos, no necesitan esa proyección de la bondad divina a través de Abraham. Lo que no es el caso con Esaú, que Esaú representa a Roma o representa todas las naciones del mundo hoy en día que no son Ishmael, son Esaú. Hay más conversos, porque nacieron después de o sea, Esaú nació después de la circuncisión de Abraham y por lo tanto, a pesar de que no tiene almas tan elevadas, pero tiene conversos. Esaú tiene conversos, porque nació después de que se separó el prepucio del miembro, la orla del bris, y como está escrito en la Torá, en Yitzhak, dentro de Yitzhak tendrás descendencia, dentro de Yitzhak, pero no todo Yitzhak. Ahora bien, esto básicamente el Rebbe repitió, agregando y explicando, etcétera, lo que el Alter Rebbe dice. Y ahora viene lo que el Rebbe agrega. Vamos a ver. De acuerdo a esto, hay que explicar un asunto totalmente incomprensible, dice el Rebbe. Es sabido, hay una regla general. Todo descenso es para un posterior ascenso. Y esta regla general se aplica a montones de cosas en el mundo jasídico. Todo descenso es para un posterior ascenso. Y de acuerdo a esto tenemos que entender por cuánto a través de que Dios nos eligió de entre todas las naciones y nos elevó de entre todas las lenguas. Este es el lenguaje, el texto que decimos en Yamim Tovim, en las fiestas, en el rezo de las fiestas. Dios nos eligió de entre todas las naciones, al pueblo de Israel, y nos elevó de entre todas las lenguas, por sobre todas las lenguas. Se generó entonces el lenguaje del Rebbe es muy interesante. Voy a ser preciso. Cada palabra que estoy diciendo es lo que dice el Rebbe, y cuando explique yo voy a agregar. Voy a decir, cuando agregue yo, voy a decir, esto lo digo yo. Este es el lenguaje del Rebbe literal. Se generó un asunto de lo opuesto a la elección y la elevación en el resto de las naciones. O sea, Dios elige al pueblo de Israel. Esto es lo que dice el texto. Esto es lo que dice en la Torá. Esto es lo que es sabido. Esto genera que lo opuesto de la elección divina está en el resto de las naciones. Y esto es un asunto de un descenso, etc. Hey, se quejan, por así decir, el resto de las naciones. ¿Y nosotros? ¿Nos dejaste afuera? Es lo opuesto de tu elección divina, Dios. No, somos lo opuesto, dicen los no judíos. Somos lo opuesto de tu elección divina. ¿Por qué me dejaste abajo? Esto es un descenso. Y si es así, y dijimos que hay una regla, que todo descenso es para un posterior ascenso, pues ¿cuál es el ascenso entonces? Me dejaste abajo. No soy parte de tu elección. Y ahora entonces, ¿cómo me elevo? ¿A dónde me elevo? De acuerdo a todo lo que explicamos anteriormente, vamos a entender esto. Porque antes de la entrega de la Torá, antes de la elección divina de Dios por el pueblo de Israel, ahora explico yo, el momento de la entrega de la Torá es el momento específico en que surge el pueblo de Israel, es el momento específico en que Dios elige al pueblo de Israel. Antes de la entrega de la Torá en Parshas Israel, el pueblo de Israel eran justamente descendientes de Israel. ¿Quién era Israel? Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Éramos una familia, una gran familia, lo que sea, 600.000 personas, no importa. 600.000 hombres entre 20 y 60 años, 3 millones de personas, eran una familia, descendientes de una serie de patriarcas. Pero el momento de la entrega de la Torá genera la elección divina, donde Dios elige al pueblo de Israel, lo transforma en, llamémoslo entre comillas, judíos. No voy a entrar en el tecnicismo judío, dónde surge el término, no me interesa. El pueblo de Israel, judíos. Entonces, antes de la entrega de la Torá, antes de la elección divina, etcétera, dice el Rebbe, a pesar de que ahí había una proyección de la bondad divina desde arriba, desde Dios, también en las naciones del mundo, como está explicado en otro lugar, lo que dicen nuestros sabios, que 26 generaciones que se alimentaban, se nutrían desde el primer hombre hasta el momento de la entrega de la Torá, todos los seres humanos se nutrían de la bondad divina, y esa bondad divina, místicamente hablando, en Kabbalah, se refiere a las 7 cualidades divinas de Atik, que no importa qué es esto, para alguno que sabe, Atik significa el nivel más elevado de Keser, de la corona, tienes Atik, Arich,
No voy a entrar en los detalles porque realmente no hacen el discurso. El punto es que estamos hablando de la bondad divina desde lo más elevado, que 26 generaciones desde la creación del mundo hasta la entrega de la Toira se alimentaban justamente de la bondad divina. Porque no había méritos concretos que Dios haya mandado a hacer tal o cual precepto, por lo cual uno junte méritos, o Dios libre y guarde lo opuesto de los méritos, sino que la bondad divina alimentaba toda la creación. O por lo menos, si no estamos hablando de la bondad divina del mundo de Atik, el nivel de Atik, estamos hablando de la bondad divina del mundo de Arich, no importa, son niveles espirituales, sea como fuere, pero antes de la entrega de la Torah ya dijimos que no existía el concepto de la conversión. Lo explicamos al respecto de Abraham, sobre Ishmael, sobre Esav, etc. Antes de la entrega de la Torah no había este concepto de la conversión. Entonces, volviendo al texto del Rebbe para que se entienda un poco mejor, estamos explicando cómo es el ascenso de aquellos que no fueron elegidos por Dios en la entrega de la Torah, aquellos que no son judíos. Y dijimos que todo descenso, el haber quedado fuera de la elección divina, es justamente un descenso. Y todo descenso tiene que ser para un posterior ascenso. ¿Cuál es el ascenso? El Rebbe está explicando. Antes de la entrega de la Torah, antes de que Dios elija al pueblo de Israel, a pesar de que existía una proyección divina a todo el mundo, incluso las naciones del mundo, de este nivel, del otro nivel, no sé de dónde venían, no me interesa, pero por esto mismo justamente no había un concepto de conversión. Por cuanto el mundo tenía la bondad divina, no necesitaba ser judío para tener la bondad divina y por lo tanto, olvídate, ¿para qué me voy a convertir? Porque por cuanto no había un descenso tan profundo, porque la bondad divina estaba disponible para todos los seres humanos, entonces tampoco necesitaban un ascenso. Pero ahora, a partir de la entrega de la Toira, hay un descenso justamente en todas las naciones del mundo. Por cuanto Dios elige al pueblo de Israel, entonces hay un descenso en todo el resto de las naciones. Y ahí existe el concepto de conversión. Ahí es concreto e importante el concepto de la conversión, porque esto es Tachlis o Aliyah. Esta es la elevación más elevada que hay, por encima de la situación, incluso antes del descenso. Es interesantísimo lo que está diciendo el Rebbe. Tenés, vamos a verlo en forma histórica. En forma histórica tenés el mundo como era antes de Abraham hacerse la circuncisión. Todos los seres humanos recibían la bondad divina, todos los seres humanos estaban, o por lo menos podían acceder a un nivel espiritual muy elevado. Había grandes almas en las naciones del mundo. Abraham se hace, y por lo tanto no existía aquel concepto de la conversión, no tiene ningún sentido. Abraham se hace la circuncisión, hay un cambio en donde Abraham es Ab Hamon Goim, es padre de muchas naciones, es decir, él era el patrón de la bondad divina en el mundo, y a través de él se proyectaba la bondad divina en el mundo. Esto es lo que significa que él era el padre de muchas naciones. Y además era el padre del concepto de la conversión. A partir de Abraham aparece el concepto de la conversión. Avanzamos en la historia. Hay un momento crítico en la historia también, la entrega de la Toira. A partir de ahí Dios elige al pueblo de Israel. Y esto genera un descenso terrible en el resto de las naciones. Quedan afuera de la elección. Y hay una regla general que hay un descenso y todo descenso es para un posterior ascenso. ¿Cuál es el ascenso de las naciones del mundo? El concepto de la conversión. Y el concepto de la conversión los puede llevar a un nivel incluso superior a lo que estaban las naciones antes de que Abraham se haga la circuncisión, que también participaban de la bondad divina. Pero no importa, a través de que esa bondad divina ahora quedó circunscripta a través de Abraham, y a través de que hay una elección más profunda todavía, más circunscripto, a través de la entrega de la Toira, es un descenso terrible para todos los que quedaron afuera de esto. Pues ¿qué hago con este descenso? ¿Cómo me elevo? La conversión. La conversión. Y te eleva por encima del nivel que estaban antes las naciones del mundo, que recibían directamente, sin, por así decir, gratis, sin trabajar, la bondad divina. Al punto tal de los conversos como Rabbi Meir y Rabbi Akiva, que surgían de conversos, ellos mismos no eran conversos, pero eran hijos de conversos, como está explicado en muchas explicaciones de nuestros sabios. La virtud de Rabbi Meir y Rabbi Akiva, que eran, acá dice Sheayu Geirim, que eran conversos, surgían de conversos, que justamente a través de ellos se generó una elevación especial en la Toira. Y como está explicado respecto de Rabbi Akiva, que todos los grandes sabios del Talmud, ahora no importa todo el detalle, pero explican cuál es la opinión de Rabbi Akiva. Y también al respecto de Rabbi Meir, dijeron nuestros sabios, ¿por qué se llamaba Rabbi Meir? Cuyo nombre en realidad no era Rabbi Meir, era Rabbi Nehoiroi. ¿Pero por qué le decían Meir?
porque Meir Einei Jajom Baloch, porque iluminaba los ojos de los otros sabios en la ley judía, al punto tal que los otros sabios no podían entender qué es lo que decía Rabbi Meir, que por esta razón, cuando hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, la halakha como Rabbi Yehuda, pero sea como fuere, Rabbi Meir era una mente brillante. Y en el Talmud Yerushalmi dice que Rabbi Akiva lo sentó a Rabbi Meir antes de Rabbi Shimon Ben Yochai. A pesar de que Rabbi Shimon Ben Yochai, Rabbi Akiva mismo dijo sobre él, sobre Rabbi Shimon, solamente Dios y yo entendemos tu gran elevada virtud, Rabbi Shimon. Pero sin embargo, Rabbi Meir estaba sentado en la clase antes que Rabbi Shimon. Quiere decir que el nivel espiritual de ellos era extremadamente elevado. Y esta es la elevación tras el descenso. Último párrafo. Y esto es lo que significa el versículo que da comienzo al discurso. Vani, Bezeu, esto es lo que significa Ani Brisi Toch. He aquí, dice Dios, yo doy mi pacto contigo, veo Isole Avamongoim, serás un padre de muchas naciones. ¿Ves? De quitar y separar el prepucio del miembro, la orla, la clipa, prepucio, cáscara, etc. Del miembro, del fruto, se genera que Abraham vino. Abraham, nuestro patriarca, es justamente padre de muchas naciones, padre y patrón, digamos, gobernador, que maneja, y al punto tal que esto era en forma revelada, que maneja de vuelta, que la bondad divina se proyecta en el mundo a través de él, como dicen nuestros sabios, como dice la Toira, Nesi Elohim Ato Besoiheinu en Parshas Hayei Sara, tú eres el líder dentro nuestro. Cuando Abraham fue a comprar de Bnei Heis, de los hijos de Heis, Mearas Machpeila, una cueva para enterrar a Sara, ellos le dicen, pero si vos sos el que maneja todo acá, Nesi Elohim Ato, vos sos un líder divino dentro nuestro. Es decir, que las naciones del mundo también lo reconocían esto. Ahora bien, Abraham era el primero de los circuncidados y de él se proyecta después en cada Yehudí, en cada judío, que antes que él, había muchos que nacieron, antes que Abraham, había muchos que nacieron circuncidados, incluso Noach también nació circuncidado, pero no había el concepto de circuncisión, hacerlo hasta que llegó Abraham, porque este asunto de la circuncisión es una herencia para nosotros, para el pueblo de Israel, de nuestros patriarcas, y viene a través, y se revela justamente en el futuro por venir, cuando existan todos los asuntos en su verdadero estado de revelación, ver la presencia de Dios, etcétera. O sea, ahora simplemente vamos y cortamos el prepucio, pero para entender la revelación divina que genera ese prepucio, ese cortar ese prepucio, que es separar la cáscara del fruto, que es sacar el prepucio del pacto, etcétera, del miembro. Todo esto se va a revelar solamente en el futuro por venir. Y como está escrito, que se va a revelar la gloria de Dios y va a haber toda la carne junta. Porque entonces todo el pueblo de Israel va a ser Baal Abais. Van a ser dueños, por así decir, Abraham Goy. Vamos a ser realmente padres de muchísimas naciones. Es decir, que se va a ver cómo la energía divina se proyecta al mundo a través del pueblo de Israel. Acá no está hablando de gobernar porque son los dueños de los bancos. Tonterías, la mayoría de los dueños de los bancos no son judíos. Pero el punto es que la energía divina se proyecta al mundo a través de los judíos. Y esto la gente a veces lo ve y a veces no lo ve. Pues en el futuro por venir esto se va a ver claramente. Como está escrito, ¿qué será para Dios el reinado? Al punto tal que antes de que se perciba cómo la energía divina llega al mundo a través del pueblo de Israel, se va a cumplir aquello que está escrito en Sefania. Entonces me tornaré a las naciones con una lengua clara para llamar todos juntos en el nombre de Dios y servirlo hombro a hombro. Y entonces se va a cumplir también que va a estar fuerte el monte de Dios arriba, en la cima de todos los otros montes. Y se van a proyectar hacia él, hacia Dios, hacia Moshiach, todas las naciones. Y de la misma manera, en toda la tierra de Israel, que los ojos de Dios, nuestro Señor, siempre están en ella, en la tierra de Israel, protegiéndola desde el comienzo del año hasta el final del año. Y todo eso estará en forma revelada, a través de que primero van a venir todo el pueblo de Israel a la tierra santa, con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, etcétera, con nuestros hijos, con nuestras hijas, que esto es lo que le dice Moishe al faraón. Todos vamos a ir. Y entonces van a ir muchas naciones y van a decir, vamos a elevarnos en el monte de Dios, etcétera, como está escrito en Ishaya, con la redención verdadera y plena a través de nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días, literalmente. Este es el final del discurso. Hay muchos puntos interesantísimos, como
la circuncisión de Abraham genera un cambio espiritual en el mundo entero y la bondad divina se proyecta a través de él, como la entrega de la Toira genera otro paso más, la bondad divina se proyecta en el mundo a través del pueblo de Israel, y esto genera un descenso en el resto de las naciones. Ok, hay un tikkun, hay una forma de reparar esto, y es el concepto, ahí surge con toda su plenitud el concepto de la conversión y toda la revelación divina que todo esto genera, y todo este proceso vamos a poder verlo con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.